Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro de Estado de SAT. Hoy vamos a tener como dos invitados. El primero va a ser el artista plástico Lázaro Saavedra y el segundo va a ser el hip hopper David de Omni, integrante del grupo Omni Zona Franca, ¿no? Lázaro no necesita mucha presentación, ¿no? Es un artista muy conocido acá en Cuba y fuera de Cuba. Y bueno, él nos va a comentar un poco, nos va a platicar sobre su obra, nos va a mostrar, vamos a ver algunos videoarte de él. Y bueno, vamos a pasar después a un momento de preguntas y después ustedes le pueden también formular otras preguntas y un poco vamos a conversar. Con David después también haremos algo similar. Vamos a conversar, David nos va a comentar un poco de su trabajo y finalmente él va a interpretar algunos números. Y bueno, vamos a comenzar con un pequeño video de Lázaro como introducción y después va a pasar ya a comentarnos más de su obra. Yo les voy a leer un texto de un crítico que ya no vive en Cuba. Se llama Rubén de la Nuez. Él escribió este texto por los años 90. Lo tituló Muriendo Libre, la encrucijada humorística de Lázaro Saavedra. Es un texto que tiene una limitación con respecto al desarrollo de mi obra, ya que sus comentarios llegan hasta los años 90. Pero no obstante, para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de seguir mi trayectoria, es un texto que se agradece. El humor es la combinación de dos estados, uno neurofisiológico y otro hermenéutico. ¿Se oye bien ahí? El primero es el vehículo para resolver las necesidades orgánicas de distensión emocional. El segundo le facilita a nuestro sistema de aprehensión de la realidad los instrumentos desfundamentadores para quebrar sus arquetipos de interpretación. Al observar el mundo desde un encuadre sui generis que nos revela sus remiendos y contrahechuras. Si habláramos desde el lenguaje freudiano, diríamos, en relación al estado neurofisiológico, que el humor es un recurso del alter ego para aplacar la disposición represiva del ego. Si usáramos el discurso de la crítica social norteamericana a la manera de Robert Hughes, para argumentar la vocación hermenéutica del humor, pensaríamos que se trata de la propia naturaleza de la cultura como falacia terapéutica. La poética artística de Lázaro Saavedra puede resultar un paradigma para los estudios de corte sociológico comunicacional, conceptualista, de la antiestética, etc. En nuestro trabajo intentaremos definirlo desde las coordenadas de la psicología humorística, incluso a través de obras en donde tal efecto es una consecuencia secundaria y en ocasiones no premeditada. Este cambio de perspectiva no debe hacernos suponer que Saavedra sea ante todo un humorista. Sin embargo, nos parece pertinente este enfoque por cuanto, a pesar de constituir uno de los recursos más estables del arte cubano durante los últimos 15 años, sigue siendo un término de segunda, entre comillas, en el discurso de orden. No pudiéramos en estos apuntes restaurar su estatus, pero sí versar sobre la naturaleza de su funcionamiento, a través de una serie de obras esenciales en el arte cubano actual. El mito del arte como sustrato inteligible contrasta con la formación de Saavedra basada en métodos de interpretación racionales, de los que se infiere que casi todo en arte puede ser explicado porque nada es gratuito, aunque haya sido el resultado de un proceso inconsciente.
Siendo estudiante de la Academia de San Alejandro, Saavedra experimentaba un cambio de época en el arte cubano. Esto, a continuación, viene una cita de la tesis, de mi tesis del año 98, dice así: la línea, el plano y la representación me cegaron como únicos medios expresivos donde se establecía una perfecta unión de la forma con los contenidos tratados. Me fui olvidando que fuera del blog había color, pastas, veladuras, que había galería y hasta incluso me olvidé que yo era estudiante de pintura. Continúa Rubén. En Elisa se revela el conflicto cuando la parte más íntima y underground de su creación comenzó inevitablemente a contaminar su quehacer artístico. Apropiaciones de obras clásicas a la historia del arte eran asaltadas por elementos caricaturescos que cuestionaban asuntos de orden estético-artística o del contexto cultural o social. Los blogs eran la parte más auténtica del artista, pero sus formas respondían al sistema de representación del humor gráfico y eran supuestamente incompatibles con su posición de estudiante de pintura. Tuvo que fundar el Grupo Puré junto a otros artistas que seguían derroteros afines para propiciar un marco a favor del nuevo horizonte hacia el cual una zona del arte cubano se desplazaría definitivamente. Más tarde Saavedra cobra conciencia de las utilidades que puede ofrecer el masaje visual en su metodología de embudo, en la que todo tipo de variantes formales eran legítimas si se orientaban a un propósito concreto. A partir de un reconocimiento estricto de la distinción entre lo funcional y lo decorativo, y en su capacidad de dotar de un sentido transestético a lo pictórico. En la exposición de Elisa, a propósito del evento de Pedagogía 86, Saavedra presenta una serie fundamental en su progresión aleativa humor artes plásticas. Los teoremas fueron concebidos originalmente desde las formas del humor gráfico y al llevarlos al contexto artístico conservaron este carácter. Constituía una agresión ornamentar aquellos dibujos en los que se demostraba en términos matemáticos los problemas del arte. Aparecen aquí por primera vez los hombrecitos que van a acompañar e identificar la obra de Saavedra hasta la actualidad. Los hombrecitos tuvieron su primera gran misión bajo la orden pintar lo que pienso y pensar lo que pinto. Título de la tesis de graduación y de la primera exposición personal de Saavedra en 1988. Lo que más se recuerda de esta muestra es la pieza sin título conocida como El arte, un arma de lucha, del año 1988. Pudiera resultar esclarecedor establecer un paralelo entre esta pieza y la obra de René Magritte, conocida amén de otros nombres como Esto no es una pipa. Magritte marca la disyunción entre realidad y representación, Saavedra entre realidad y discurso. Una mirada metacrónica. ¿Cuáles de nuestros objetos serán mañana reclamados por la historia del arte? Una mirada retrospectiva de una civilización del siglo XXII sobre la nuestra nos coloca en el lugar de curiosos antropólogos de 2188 que observan los restos de una cultura prenormal y nos obliga a cargar de connotaciones insólitas a meros utensilios ordinarios del presente. La Virgen de la Caridad y Joseph Beuys, santos patrones de nuestra nación y del arte cubano de los 80 respectivamente, son los depositarios de un arsenal votivo que proyecta, desde la estructura formal funcional de los altares, una especie de caverna de los deseos anónimos, un patrimonio nada desestimable para la investigación sociológica sobre las claves de sentido con las que opera determinada comunidad cultural. Estos son detalles de algunas de las ofrendas que tenía el altar. Aquí, por ejemplo, esto es un paquete que contenía tierra de Europa y el artista se lo entrega al santo para poder seguir viajando a Europa. Este que quería conseguir una jeva extranjera. Estos son boletos de viaje para poder seguir viajando. Este que estaba pidiendo que hicieran una revista de artes plásticas. En aquellos momentos no existía la revista de arte cubano. Y este de acá que escribe muy seguido que me inviten, que me inviten, que me inviten, que me inviten, que me inviten a la Bienal. Este que había donado su preservativo porque había salido sin sida en relaciones sexuales con extranjeras también. Forma parte de las ofrendas El detector de ideologías, 1989. Esta pieza nos permite reconocer cómo el humor de Saavedra no emerge solo de lo que comúnmente reconocemos como recursos visuales del humor.
Existe una zona en el arte de Saavedra en la que los objetos no exteriorizan signos gráficos de humor, sino que éste depende de enlaces intelectivos más que de analogías en el plano perceptivo. El balance entre ícono y verbo le permite regular los mensajes entre la instantaneidad y emotividad del primero y la procesualidad y discursividad del segundo. Es ese el modo en que resuelve lo que algunos estudiosos como Roman Gubern denominan los niveles textuales de la locuacidad y reflexividad de la expresión humorística. Esta pieza es del año 1990. En el año 90 yo estuve en la microbrigada. Completo todo el año. Cuando aquello yo era profesor del pedagógico y me retiro al cabo del año porque me llamaron de nuevo a la facultad. En ese año no pude producir nada de arte. Estuve trabajando en varios edificios, después en la reconstrucción de los campamentos, el campamento de Tarará para los niños de Chernobyl que venían, y después en Polido 1 y Polido 2 haciendo campamento para el plan alimentario. La única obra que pude hacer en aquella época es esta que están viendo acá, que la exhibí en el Salón de la Unidad del año 1990. La titulé Curriculum Vitae en 1990 y está compuesta por eso que están viendo ahí, todos los diplomas que yo obtuve como obrero destacado y enmarcados en estos típicos marcos barrocos que usualmente se utilizan para enmarcar obras de arte. Es esa quizás su exposición capital, en tanto que deja desplegada una cartografía de los múltiples espacios en los que se instala simultáneamente su discurso artístico. Estas son algunas de las obras que estaban en la muestra del año 93. La Isla del Tesoro es el título de esta pieza. El Sagrado Corazón. Con la fuerza del ejemplo. Todo creador de vanguardia es un hacedor, cigarra y hormiga. Estos conceptos relacionados con el compromiso intelectual del artista, la idea de que el arte de vanguardia necesita del activismo social para hacer arte, motivaron la instalación sin título, elaborada a base de sangre del artista sobre cartulina. No es ese, era... esta pieza, que estos dibujos de acá están hechos con mi sangre sobre cartulina. Armar una exposición es no solo un ejercicio de posesionamiento de un espacio físico, sino ante todo de un espacio de sentido. Un ejemplo de ello es Dr. Jekyll y Mr. Hyde del año 1989, pieza presentada en la Tercera Bienal de La Habana, en la que pone de relieve la actitud psicológica hacia una megalomanía estética con la que los artistas, conscientes o no, suelen enfrentar las grandes bienales internacionales. Lo que están viendo es una de las imágenes que pertenece a una serie que yo titulé Historias para Historiadores. Fueron piezas concebidas especialmente para la Facultad de Historia del Arte, para una exposición que realicé en la Facultad de Historia del Arte. Y entonces creé estas especies de plantillas bien burocráticas que estaban divididas fundamentalmente en dos secciones, una para la imagen y otra para los comentarios, donde hablaba de cómo surgió la pieza, la historia de la pieza, etcétera. Entonces una de las imágenes, una de las piezas que yo nunca he podido, que no conservo documentación de ella, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo utilicé los 6 metros de pared que me dieron en la Bienal, lo dejé en blanco. Delante de los 6 metros coloqué este pedestal que están viendo ahí. En el pedestal habían 2 papeles que decían lo mismo. Los papeles eran diferentes. El papel de la izquierda era un papel impecable, limpio. El texto estaba impreso en computadora, en las nacientes computadoras en momento. A la derecha el texto estaba escrito a máquina de escribir. Yo lo había doblado y lo tuve durante mucho tiempo conmigo en el bolsillo. Después lo desplegué y era un texto que mostraba las huellas del uso. En resumen, los dos textos hablaban de que
aplicaban toda una serie de puntos que el que no pudiera cumplir con esos puntos no iba a ser capaz de ver la obra que tenía delante de los ojos, porque la obra era mágica. Y si usted no cumplía esos puntos, usted no estaba capacitado para ver la obra de arte del tercer mundo, por lo tanto no iba a ver nada delante de la pared. Sepultados por el olvido, pieza que representó a Saavedra en la Sexta Bienal de La Habana, 1997, fue una especie de monumento al sujeto irreconocido. Al olvido no como decantación natural o como sedimentación de un acervo, sino a la castración intencional de la memoria, el olvido como recurso del poder. Sepultados por el olvido supone un reclamo hacia todos aquellos segmentos del pasado que ni siquiera las reminiscentes historias para historiadores pudieron rescatar. Pero más que una evocación a los olvidados, es una llamada de atención sobre los olvidadores, esa nueva especie de carcoma que se alimenta de la naturaleza errática de nuestra memoria. Esta pieza originó una paradoja. A pesar de introducir sus signos habituales del humor gráfico, produjo en el espectador un angustioso sobrecogimiento ajeno a cualquier experiencia humorística. Este tipo de sentimiento había ya aparecido en la instalación performance Dying Free, Muriendo Libre, de 1997. El título está en inglés porque la pieza no la hice en Cuba. En su exposición homónima realizada en Houston, Estados Unidos, ese mismo año. El estado emocional ocasionado por la acción plástica, que consistía en cortarle los hilos a cerca de 50 marionetas que pendían del techo, hizo abortar algunas lágrimas. La obra de arte tiene el derecho de traicionar al artista y a menudo hace uso de dicha facultad. Si Historias para Historiadores intenta recuperar un patrimonio y Sepultados por el olvido advertir los riesgos que ello entraña, mi dossier, El descaro y la representación, es un ensayo sobre la particularidad de su funcionamiento en el sistema de la cultura artística en la situación actual. Podría sernos útil como antecedentes el desafío de mi arte de 1991, una exposición concebida para la Cuarta Bienal de La Habana que nunca llegó a materializarse. Esta exposición duró una noche porque la quitaron completamente. Esto es un detalle que conservo de la instalación. La instalación tenía currículums, tenía imágenes de mi obra y encima tenía un cartel hecho a mano, tipo lo que pudieran verse hoy en los trabajadores por cuenta propia, donde yo me estaba promocionando para venderme a quien quisiera comprarme. Esta es la muestra que yo titulé Mi dossier, El descaro y la representación, y estaba conformada principalmente por esta instalación, que son todas las hojas del dossier mostradas en la galería. Si todo puede ser realidad, todo puede ser arte. Desde las diapositivas con las que construimos nuestra noción de arte hasta las instalaciones que Saavedra anima desde la multimedia para ofrecernos una sensación de tridimensionalidad, pero que solo existe en el plano. El arte es la ficción de la ficción. El arte no es la obra de arte, sino la naturaleza alegórica de todo el sistema de la cultura artística. La condición humana impone una lucha entre ordenamiento y ruptura. Como expresara Robert Louis Stevenson en boca de Dr. Jekyll, el anatema de la humanidad era que estuviesen atadas juntas en un solo haz esas dos tendencias antagónicas, y que en la dolorida entraña, en la conciencia, los dos gemelos irreconciliables mantuvieran una lucha sin tregua. En este sortilegio es precisamente el arte quien se encarga de sustraer a ambas perspectivas a un espacio de permisibilidad. Del mismo modo que Hyde veía en Jekyll una puerta de escape ante sus perseguidores, Saavedra encuentra en la galería el refugio de una alteridad que no puede desenvolverse
en la neutralidad homogeneizadora de las relaciones humanas. Saavedra ha sido reconocido fundamentalmente por su posibilidad de desconstruir los fenómenos con que imperceptibles convivimos, como si observara la realidad desde un registro providencial. Es curioso que un artista que suele codificar las más imperceptibles sugestiones de la realidad desde su recurso del método no haya encontrado respuestas para el fundamento de un humor que emerge, en la mayoría de los casos, de sus más agudas pulsaciones interiores. ¿Cómo es posible que sucesos tan dramáticos puedan provocar en el espectador este tipo de reacción? Es esa una encrucijada irresoluble. Un fotógrafo experimentado no necesita meditar la composición antes de oprimir el obturador. La cámara es una extensión de su cuerpo, es parte de su mirada y de su olfato. A Lázaro Saavedra le cuesta razonar sobre el humor porque razona en términos de humor. No hay márgenes entre ambos. Muchas gracias. Bueno, gracias Lázaro. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas del público. A mí me gustaría pedirles que por favor tomen 3 minutos para hacer el comentario y hacer la pregunta para escuchar principalmente los comentarios de Lázaro. Entonces, ¿alguna persona quiere comenzar con las preguntas? ¿Cuál es el comentario tuyo, no, sobre la obra? Porque me das el comentario de Iván de la Nuez, que estaba muy interesante, pero a lo mejor va y tienes otros comentarios, porque yo decía, bueno, quién sabe, a lo mejor Iván de la Nuez... ¿Iván de la Nuez se llama él? Rubén de la Nuez. De Rubén de la Nuez, que a lo mejor le hizo una entrevista y hizo cosas que tú le habías dicho, pero a lo mejor no. A lo mejor tú tienes otras opiniones. Esa misma del Memorial del Olvido. Sepultados por el olvido. Sepultados por el olvido. Me parece interesante lo que dice de la Nuez, pero a lo mejor tú puedes darle, bueno, del creador, ¿no? Aquello del creador sobre los años 80 hay una obra capital que es el detector de ideología. Fue una obra que a mí se me ocurrió caminando por la calle. Era un momento, año 87, 88, 89, era bastante activo en ese sentido de estar buscando cómo sacar arte de cualquier cosa. Y entonces era algo que estábamos viviendo cotidianamente. Yo dije, bueno, sería buenísimo que se pudiera inventar un aparato para detectar el diversionismo ideológico en las obras de arte, entonces acabar con todas estas discusiones absurdas. Y ahí mismo dije, coño, un aparato, perfecto. Yo tengo que hacer un aparato de esto, ¿no? Y traté como que de reflexionar en ese tipo de proceso. Dije, bueno, el aparato no lo inventé yo. La estructura del aparato está dada yo lo que hago es vaciar el contenido e incorporarle lo que a mí me interesa. Lo mismo que hice con el altar. La obra del supuesto altar al dios patrono de los artistas se me ocurrió en el santuario de cobre. Me quedé maravillado la primera vez que fui allí con todos los esvotos que le habían hecho los creyentes. Yo dije, perfecto, esto sería ideal para inventar un dios patrono de los artistas y tomar como pretexto este señor para ofrecer una fotografía a nivel de psicología social de un determinado grupo de la sociedad, porque estoy de alguna manera fotografiando las aspiraciones y los deseos de ese sector que a través de un supuesto santo patrono piden para llenar sus carencias. Entonces, por ejemplo, ahí entre los esvotos había un artista que se había cortado el dedo y le había entregado el dedo al santo para que no le pasara lo mismo que sufrieron otros artistas en los 60, como Antonia Iris, Chago, Humberto Peña, etcétera, ¿no? Eso a manera general te explico cómo era el proceso, que me convertí en una especie de cazador de estructuras para ver cómo yo podía penetrar los contenidos que a mí me interesaban. De esa manera, estructuras, por ejemplo, de hoja de libreta o de pruebas de control parcial. Actualmente hay una exposición en el Centro Wilfredo Lang que se llama Ya sé leer. Allí yo tengo una pieza del año 87 que se llama Retrato del Che. Es una cartulina más o menos de este tamaño. Es una prueba de control. La estructura que tiene es igual que una prueba de control con 2 preguntas. La primera pregunta, al niño le dicen dibuja Che, y el niño coge dibuja Che. La segunda pregunta, le piden que haga una composición sobre Che, y es un disparate lo que escribe el muchachito. Empieza diciendo que Che había nacido en Bolivia, que quería mucho a los niños cantidad, etcétera, etcétera. Entonces lo suspenden porque sacan máximo de calificación por dibujar a Che.
pero la composición era un desastre. Esto fue una pieza que a mí se me ocurrió por esa fecha, año 86, 87, donde había una especie de resurgimiento, o quizás empezó la etapa inicial pop de Che, a llevarse Che en las camisetas, en los pullovers. Es decir, era un fenómeno nuevo que estaba naciendo. Sobre los comentarios. Yo soy de los artistas que desde los 80 aposté por hacer énfasis en el arte como lenguaje, priorizando fundamentalmente la función comunicativa y cognitiva. Y entonces eso me lleva de alguna manera a hacer una defensa del lenguaje visual como un medio de comunicación. Y quizás a veces no soy tan espléndido en los comentarios verbales, escritos o hablando, así como decir, yo no tengo el don de la palabra, no me considero un comunicador fluido a la hora de hablar con el texto. Mi generación se formó, pero también se malformó. Por ejemplo, en el proceso elemental, yo soy de una generación que inauguró el nivel elemental, que después desapareció, desgraciadamente. Pero a diferencia de los que vinieron después de mí, el sistema de enseñanza hizo mucho énfasis en crear una habilidad para representar lo que estaba fuera de la cabeza y no lo que estaba dentro de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que durante años desfilaron por nuestros ojos paisajes, naturalezas muertas y figuras humanas, y nos adiestraron en representar eso que estaba delante de los ojos, pero faltó un nivel de entrenamiento para representar lo que tú tenías dentro de la cabeza, o todo lo que se desarrollaba dentro de tu cabeza cuando tú interactuabas con el mundo. Eso después se desarrolló, o tuvimos que desarrollarlo ya en el nivel superior, porque en el nivel medio tampoco no se hizo mucho énfasis en eso. Seguimos con una mala instrucción académica y con malos ejercicios libres también. No solamente es dejar que los estudiantes hagan el ejercicio libre, sino buscar algún tipo de guía para que ellos conduzcan. Es decir, te doy toda esta trova a partir de la pregunta que me habías hecho, un poco que si yo hago algún tipo de comentario, lo hago a través de mi obra. A mí me pasa que me quedé con ganas, o sea, lo que mostraste hasta los 90, no sé qué ha pasado después contigo, te perdí ya el rastro ahí, o si vamos a seguir viendo lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, una de las obras que quizás más activa ha estado últimamente ha sido la Galería Email. Desde el año 2007 yo estoy utilizando el correo electrónico como un medio para enviar imágenes, textos, aprovechando las nuevas vivencias, las nuevas posibilidades también tecnológicas. Quizás también lo veo como una forma naciente de lo que fue en su momento el periódico. El periódico no era de circulación masiva, era un medio extremadamente caro, para quien pudiera tener el dinero para
comprar el periódico, y entonces con el correo electrónico era un medio que estaba ahí, que no lo había hecho yo, pero permitía esta circulación, y aunque no era un medio masivo, porque primero para conseguir una computadora se pasa mucho trabajo, y segundo para tener un correo más trabajo todavía, pero era una lástima que se estuviera perdiendo un poco esta vía de fluir y de circular, y empecé a experimentar desde hace años con eso. Y como la mayoría de las imágenes realiza un comentario sobre la sociocultural, sobre la realidad, y tienen en muchos casos juegan esta función que puede cumplir hasta determinado momento la caricatura política en un órgano de prensa. Mandan el correo y yo después le envío el mío es el apellido, @ y el uniforme cubarte.cu.co. Que me quedé con dudas de qué dijo el detector de diversionismo ideológico de tu obra. O sea, ¿y qué dice actualmente de tu obra? ¿Cómo has vivido eso? Quisiera saber. Los cambios de época pueden influenciar en la obra. El detector de ideología tiene una versión nueva que yo hice a finales del año 2009, donde el espectador puede, es decir, la primera versión no es interactiva, es un objeto estático ahí, la aguja no se mueve. Ahora yo hice una versión utilizando un Arduino, que es un microprocesador que tiene varios puertos de entradas y salidas de dispositivo. Le coloqué un sensor de distancia como medio de entrada, y como dispositivo de salida un motor que hace girar la aguja, y ya lo otro fue programar el procesador de manera tal de que cuando el espectador se acerca, más problemas ideológicos tú tienes, y cuando te alejas de la pieza, menos problemas tiene, ¿no? Sí, todavía existe estas personas que tienden a ver, que están locos porque se invente un detector de ideología, ¿no? De diversionismo ideológico, y apelan a eso, ¿no? Quizás con otra retórica, utilizando otras palabras, pero todavía existen muchas personas que consideran que las obras tienen diversionismo ideológico. Que por cierto es un término bastante curioso, ¿no? Porque yo lo estuve una vez en una conferencia, la traductora fue a traducir el término y pasó un trabajo porque no aparecía en el diccionario ni en nada, y ahí entonces fue cuando yo tomé conciencia de que había sido importado de los antiguos países del este, ¿no? En la construcción, por dos razones fundamentales. Quería tener una casa y quería un poco experimentar, siguiendo esta tradición de que si yo quiero pintar una naturaleza muerta, la mejor forma es tratar de convertirte en naturaleza muerta, ¿no? Y entonces era también un momento en el que nosotros estábamos experimentando mucho con otros sistemas, quizás no lo que nos habían enseñado en las escuelas. Queríamos explorar un poco otras formas de hacer arte y de circular el arte. Y quería ver qué pasaba. No hace mucho estuve recaminando la zona esta de Velascoín. Está Carlos III, Murí, la calle que baja hacia el malecón, esa es Velascoín, ¿verdad? Yo estuve un tiempecito que no me detenía a entrar en los lugares, y inmediatamente estuve por esa zona. También recorrí San Lázaro con bastante detenimiento, haciendo fotos y eso. Y rápido, esa zona de Velascoín, por ejemplo, yo la recorría mucho con mis padres cuando pequeño. Íbamos a una pizzería que estaba por allí, el cine, que también, igual que otras zonas, ¿no? Y todo eso se fue al carajo, ¿no? Las tiendas, todo,
había un estado de pauperación y destrucción, pero lo que más me impresionó fue San Lázaro, yo iba mucho a San Lázaro en los 90, después me alejé de la zona. Y por supuesto pasaba por ahí, pero cuando hace relativamente poco tiempo me detuve casi cuadra por cuadra, habían edificios que se podían haber salvado con mantenimiento y que se habían ido al carajo, ¿no? Por un problema de descuido. Eso es lo que así rápido me vino ahora a la cabeza, ¿no? Bueno, voy a presentar brevemente a David. Lo voy a presentar como él me dijo, ¿no? Me dijo que en vez de presentarlo David Escalona, lo presenté como David de Omni, ¿no? Es uno de los integrantes del grupo Omni Zona Franca. Es un artista multidisciplinario. Él hace hip hop, él pinta, hace performance y también es un activista social, ¿no? Primero, thank you por invitarme aquí. Y gracias a Lázaro Sadera, para mí es un honor estar aquí al lado tuyo, mi hermano, porque a mí también me cuadra el arte así de inspiración. Entonces, lo primero que voy a hablar de cómo veo mi entorno social es que ahora como que hay estáis viendo así el agua y todo el mundo está hablando como de cambios y de medidas y de cosas. Y yo con respecto a esto tengo una opinión de que todo cambia constantemente, todo está cambiando, quieran o no quieran las cosas, todo cambia, es obligatorio que todo vaya cambiando. Y lo que sí creo en lo que aporta cada cual, ¿no? A eso. Y pongo el ejemplo que siempre, ¿no? Está en mis canciones, en todos lados. Que si me quieres dar 20 pesos, tienes que tener 20 pesos. Que si me quieres dar amor, tienes que tener amor. Y si me quieres dar libertad, tienes que ser libre. Entonces, creo que un cambio real y un aporte a la sociedad, tanto bueno, más viéndolo más allá de lo bueno y de lo malo, un cambio real o un aporte real a la sociedad sería dar algo que uno realmente tiene. Me gustaría convertirme en una fuente de paz, de libertad, pero no porque quiera exigirle libertad o paz a nadie, sino de tratar de buscar eso en mí, tratar de vivir con libertad, tratar de vivir en paz, tratar de estar en el amor, de aprender a perdonar y una pila de cosas que creo esenciales ahora mismo para la sociedad. En cuanto a tu obra, ¿cómo a ti te gustaría clasificar tu música? ¿Dentro de qué género exactamente? Actualmente yo le he puesto a mi música un nombre y es Free Hop. Free Hop es música cubana porque evidentemente coge la caja de hip hop, pero en vez de hacer pues acá ¿me entiendes? O se mueve con toda la libertad y también es hija de la poesía, y porque llevo muchos años con el proyecto Omni Zona Franca organizando festivales de poesía, y también es un género hijo de una práctica del arte total. Hoy voy a hacer unos temas de música aquí, más o menos estoy en lo que es la música. Quizás esa sea la mejor explicación que puedes darnos, ¿no? Sí, algo de música. Este primer tema es de Martí, que fue una parte de Martí que cogí para hacer la música porque es prosa, no es poesía, pero son pensamientos bastante profundos de él, ¿no? Yo nací de mí mismo y de mí mismo brotó a mis ojos que lo calentaron como soles el árbol del mundo. Ahora, cuando los hombres nacen, están en pie junto a su cama con fuertes vendas preparadas en las manos.
todas las filosofías, las religiones, los sistemas políticos, y lo atan y lo enfajan, y el hombre es ya por toda su vida en la tierra un caballo embriado. Yo soy caballo sin silla, de nadie recibo ley, a nadie intento imponerla. Me salvo de los hombres y los salvo a ellos de mí. Vengo a la preocupación que viene de afuera y a la ambición que viene de adentro. Yo soy, pues, qué trabajo cuesta reprimir el brío y no ser más que hombre. Hombre sin más caballo que el pensamiento, ni más espada que la lengua. Persevera, que no hay dicha más hermosa que la que viene a un corazón bien templado en el servicio de los hombres. Yo quiero romper las jaulas a todas las aves, que la naturaleza siga su curso majestuoso, el cual el hombre interrumpe. Que el ave vuele libre en su árbol, que el ciervo salte libre en su bosque, y el hombre, cola con el hombre, caer, que ande libre en la humanidad. Por mi parte quiero habituar al pueblo a que piense por sí y juzgue por sí y se desembarace de los aduladores que de él obtienen frutos, fama, de los que con palabras de bulto pero sin respeto recibidas los llevan por donde les place. Yo no creo que en aquello que a todos interesa y es propiedad de todos deba intentar prevalecer, ni en lo privado siquiera, la opinión de un solo hombre. Este fue Gaero, nuestro José Martí. Bueno, el último tema que voy a echar ahora es el tema del Festival Poesía Sin Fin de la última edición del Festival Poesía Sin Fin 2010. Y se llama Abre Espacio. Poncha cuando quiera, Ivia. Yo, abre espacio, son una pila de gente, no seas rancio. Vamos a compartir lo que nos trae Dios. Vamos a brindarnos las manos y a darnos amor. Abre espacio, son una pila de gente, no seas rancio. Vamos a compartir lo que nos trae Dios. Vamos a brindarnos las manos y a darnos amor. Voy a empezar abrazando a que tenga al lado sin importarme de dónde salió. A quien amó, a quien mintió, a quien curó, a quien mató. Vengo con la espada del perdón para curar tanto dolor, para curar a mi nación. Yo, tanta ira envenena a la vida, la corta, la enferma. No me levanto pensando en las mariconas que me han hecho porque se estruje el pecho y siento que pierdo el tiempo de pensar en la paz, en la prosperidad de mi familia y de mi gueto. Para que se trabe el show, mi mamá tierra me enseñó que pa' bueno y pa' malo sale el sol y el perdón llena de paz al corazón. Habla que la lengua se inventó, escucha con la oreja que se te dio, dialoga, no solo son órdenes, el people también tiene corazón. Abre espacio, son una pila de gente, no seas rancio. Vamos a compartir lo que nos trae Dios. Vamos a brindarnos las manos y a darnos amor. Abre espacio, son una pila de gente, no seas rancio. Vamos a compartir lo que nos trae Dios. Vamos a brindarnos las manos y a darnos amor. Claro, mi pensamiento te sale caro porque no tomo partido en ninguna de esas leyes raras que se han inventado en este mundo y que panance mío. Estoy vivo y creo en el vacío donde habita el conocimiento puro, que es tanto tuyo como es tanto mío, como el llanto es tuyo, como el llanto es mío. No quiero lío, bastante lío tengo conmigo, que quiero ser mejor de lo que he sido, que poco a poco me he convertido en lo que he querido, como tú has sido lo que has decidido. Ni calor ni frío, ni bien ni mal, por encima de todo vamos a perdonar. Ni calor ni frío, ni bien ni mal, por encima de todo
vamos a perdonar, abre espacio, son una pila de gente, no seas rancio, vamos a compartir lo que nos trae Dios, vamos a brindarnos las manos y a darnos amor, abre espacio, son una pila de gente, no seas rancio, vamos a compartir lo que nos trae Dios, vamos a brindarnos las manos y a darnos amor. Abre espacio para darnos amor. ¿No? Esto es a la buena. Yo digo abre espacio y ustedes dicen, si no me lo abres tú, me lo abro yo. ¿Cómo dice? Abre espacio. Esto es para darnos amor, abre espacio. Esto es para darnos amor, abre espacio. Esto es para darnos amor, abre espacio. Esto es para darnos amor. Bueno, gracias a todos por venir y en 21 días posiblemente, un mes, depende de cómo terminemos de ajustar las cosas, tendremos otro encuentro. Gracias a todos.